Bueno, de todo este tema vamos a hablar con Miguel Chiariti, que ya lo tenemos en comunicación. Él es presidente de la Cámara de Industria de la Carne. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos y preocupados también porque la carne no es un alimento tan fundamental en las mesas de cada familia, pero que hoy es imposible de comprar. Debería ser fundamental, ¿no? Hoy es imposible de comprar cualquier alimento. No hablemos de la carne, que estuvo durante 6 meses sin aumento de precios. Fíjense que la carne en el 2022, frente al índice de precios al consumidor del 94.8%, casi 95%, la carne al público aumentó el 42% y el ganado en pie aumentó el 30%. Esa diferencia entre el ganado en pie y el aumento al público está fundamentada en el aumento de las otras variables que hacen el precio de la carne. Eso le iba a preguntar, Chiariti. ¿Cuáles son las otras variables? Porque lejos del combustible, los costos de distribución, la producción en sí, ¿no? Digo, por aquellos sectores que atacan mucho al sector justamente de la carne, ¿no? ¿Cuáles son las otras variables? Digamos, ¿cuánto sale poner un ternero o media res? Me parece que esto hay que tomarlo desde la macroeconomía, con un problema muy serio que está atravesando la Argentina y del cual seguramente ustedes se han ocupado en reiteradas oportunidades, que es la sequía. Tenemos un país que tiene el 55% de la superficie bajo sequía extrema. Total. Y un 30% de la sequía del territorio con una sequía moderada. Es decir, el 90% el 80% de la superficie del territorio está en sequía. Esto generó, dejando de lado el tema cereales, para no hacerlo mucho más complicado, esto generó que el productor ganadero no tuviera pasto. Claro, y al no tener pasto, tuvo no puede que alimentar. O dejar que sus animales se murieran en el campo o engordarlos con maíz. Pero el maíz en enero del año pasado costaba 19.000 pesos, hoy cuesta 50.000 pesos. Una barbaridad. Exacto. Es decir, engordaron animales a pérdida para no dejarlos morir en el campo y tener algún ingreso. Pero perdiendo entre 7 y 15.000 pesos por cabeza en función de la estructura de costos de cada productor ganadero. Esto hizo que el precio del ganado no tuviera prácticamente aumentos y a partir del mes de mayo empezó a aumentar la faena. En el mes de mayo se faenaron 18% más de animales que en abril, y de ahí hasta fin de año la variación en la faena, la variación positiva, fue aumentando la faena entre 3 y 7%. ¿Eso fue por una especulación por el precio? ¿Cómo hacer especulación por el precio? Le estoy preguntando, le estoy preguntando, no se enoje. Una vez que el animal está gordo hay que venderlo, porque si no, es todo pérdida. No, pues usted dijo, como usted dijo recién, por eso le pregunto, que engordaron a pérdida para ver si después lo podían vender, por eso le pregunto por qué aumentó, no lo estoy atacando. No aumentó. No aumentó desde mayo, desde mayo hasta diciembre y los primeros 15 días de enero, el precio no se movió. No, inclusive bajó los últimos, pero no en el bolsillo de los consumidores. Claro. Pero sí sé que en la venta de ganado en pie, porque de hecho lo sé porque conozco gente que tiene campos en alquiler y le pagan justamente por kilo por el precio del kilo de novillo, entonces sé que inclusive bajó el precio. No sé por qué a los mostradores después no llega a los consumidores con aumentos, pero eso es otro cantar. No sé, usted me sabrá decir seguramente, pero yo sé que hasta bajó la cotización. Yo te acabo de decir que el índice del precio al consumidor fue del 94% y la carne al público aumentó el 42%. ¿Estás seguro? ¿Está seguro? Porque la verdad que en el mostrador... Mira que nosotros hacemos las compras. O sea, un kilo sí. No, la verdad es que yo fui el mes pasado a comprar cuadril. Mire, le cuento, cuadril. Yo puedo comer cuadril, por ejemplo, hoy. De 1.900 se fue a 2.400 pesos en un mes.
En un mes. Sí, y es lo que... No es en un mes. No es en un mes. Es bueno, en menos tiempo. En menos tiempo En todavía. menos tiempo, claro. Más, peor El todavía. el osobuco sale 800 pesos. El 17 de enero, los productores filoteros dijeron no hay más hacienda, y entonces a partir de ahí el precio empezó a aumentar. Dijeron esto porque no hay más hacienda. Se fueron comiendo durante 7 meses alrededor del 20% de su capital operativo, es decir, de los animales que tenían encerrados. Cuando se queda en evidencia que hay el 20% menos de animales encerrados, el precio se dispara. ¿Y qué estamos ante una crisis de producción ganadera entonces? A partir de la sequía, estamos ¿qué tipo de ayuda le da el Estado? Estamos en una crisis de producción ganadera y vamos a estar en una crisis de producción ganadera no solo este año, sino el año que viene. El Estado iba a brindar ayuda a los productores afectados por la sequía, pero realmente no sabían ni cómo la iban a instrumentar. Por eso los productores estaban un poco también con una expectativa, pero no demasiado optimista, porque realmente ni desde el gobierno sabían de qué manera los iban a ayudar. ¿Les han ofrecido algo concreto? De ninguna manera los van a ayudar. Este gobierno lo único que hace son anuncios, nunca ayuda al sector productivo, y al sector de ganados y carnes menos. No se olviden que a pesar de que el 75% de los productores ganaderos es pyme, sí. Hablan de la oligarquía ganadera. Sí, es un discurso. Yo no puedo creer que se castigue siempre al sector productor del campo realmente muy fuerte, y no le van a ayudar de ninguna manera. Fíjense que Massa acaba de anunciar para los productores de cereales en emergencia que le va a posponer el anticipo de pago de ganancias a un tipo que seguramente se está fundiendo. No, claro, que no puede pagar ganancias. No, es tremendo. No, hablar. O sea, la falta de conocimiento falta de conocimiento en la materia, en todo, ¿no? Y la especulación muy cuestionado como política. El anticipo de ganancia. Claro. La especulación ¿Qué ganancia política vas a tener si tenés pérdida? No, pero además es ridículo. El anticipo de ganancias del año que viene. No, sí, una locura. Es que del año que viene, cuando una aclaración. ¿Cuántas cabezas de ganado se deberían estar faenando como para que la economía, digamos, o para que la economía ganadera dé resultado de alguna manera, o sea, eficiente, y cuántas se están faenando ahora, digamos? ¿Cuál es el déficit? Lo que se faenó en el año 21 fueron 947.000 cabezas. Sí. En el 22 se faenaron 1.250.000. Aumentó algo más del 25% la faena, producto de este anticipo de ventas que se dio, y es por esto que está faltando carne, y es por esto que el ¿Cuántas cabezas debería estar faenando el campo en este momento, digamos? ¿Cuántas cabezas de ganado deberíamos? Digamos que el promedio histórico de faenas ronda entre el 1.000.000 y el 1.100.000. Claro, vamos a tener un problemón. Es que tenemos un problemón. Primero porque la sequía de la que hablaba Miguel es fundamental. Después el costo que le lleva, porque con la sequía tiene que recurrir a otros alimentos que se encarecen, y después cuando te aumenta el dólar, te aumenta la nafta, y también el traslado. Aparte, criar un animal es carísimo. Todo aumenta. Criar un animal es carísimo. Pero digo que todo va aumentando, Miguel. O sea, después el traslado de esa mercadería de los faenados, cuando llegan los mastrodores, nos preguntamos por qué aumenta, y claro, porque todo va aumentando en el camino. Y cuando llega al bolsillo del consumidor es imposible comprarte un kilo de churrasco. Pero es imposible comprar un kilo de nada. De nada. 3.000 pesos cuesta un kilo de helado. Exactamente. Me dicen que no pueden comprar cuadrila 2.100. No estamos diciendo que no podemos comprar cuadrila 2.100. Lo que digo importa es que si lo pueden o no. Es decir, que les parece muy caro. No es que parezca muy caro, es que no alcanza. Del helado puedo prescindir, exactamente. Claro, de la carne no. Claro. De la carne en la mesa no puedo prescindir si tengo hijos chicos. Digamos, estamos hablando de alimentos básicos, de lo básico. No puedo prescindir de verdura. Exacto. Afortunadamente hay otras mi hijo lo puedo criar sin helado. Más económicas que la carne vacuna. No, pero ¿sabe qué? No es un ataque, me parece que nos está entendiendo mal. No es un ataque, al contrario, lo que estamos tratando de entender es por qué el gobierno no está aportando, por qué algo tan básico en un país productor nos falta. A mí me gustaría saber cuál es el porcentaje que se exporta de lo que nosotros generamos. ¿Cuál es el porcentaje de ganado que va afuera, que se exporta, y después cuando llega la liquidación? El porcentaje de animales que se exporta
Este año pasado, en el año 2022, fue del 27%. Es decir, el 73% se consume en el mercado consumo interno. Y el mayor consumo no es la exportación la responsable de el aumento de precios. El consumo si tuviéramos más exportación, habría más cortes que quedarían en el mercado interno y que harían que esos cortes fueran más baratos. Claro. Sí, seguro, porque se exporta a lo mejor siempre, pero bueno, eso es que no debería pasar tampoco. Pero de cualquier manera, yo le pregunto, aquí, o sea, está faltando, va a faltar, el problema es que más allá de los impuestos y de la actitud del Estado, que siempre ha pateado, sobre todo en estos gobiernos populistas, llevados al extremo, que siempre ha pateado en contra del sector productivo, a mí me preocupa mucho lo que va a pasar en los próximos meses. Yo creo que sí, que nos tiene que preocupar a todos. La sequía nos ha afectado y mucho. Y una de las cosas que me parece que es bueno que se difunda es que no solo va a faltar carne este año y el precio de la carne va a estar por encima de los niveles normales, nivel al que todavía no llegó. Recién ahora estamos cerca de empatar la ecuación. Sí. Esto seguramente en 60 días va a tener otro aumento significativo. Claro, no, 60, Ay, Dios mío. Nos preparamos para eso entonces. Que es mucho más barato. Pero déjenme que les diga una peor noticia. Sí, la díganos. sequía también hizo que haya una mortandad de animales que todavía no está determinada. Claro. Que debe ser bastante, que es bastante de terneros mamones, claro, por los datos que nosotros tenemos. Y por otro lado, el índice de preñez de este año va a estar muy por debajo del promedio de los últimos 10 años. Y entonces vamos a tener menos terneros el año que viene para engordar. Impresionante. Bueno, vamos de mal en peor. Miguel Chiariti, presidente de la Cámara de la Industria de la Carne, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Hasta luego.